Hace siglos, una pregunta resonó en el Monte de los Olivos. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Hoy, las respuestas están ante nuestros ojos. Las señales se cumplen, es tiempo de prepararse. Habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evitalos. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos, principio de dolores honestos. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Acompáñanos en un recorrido profundo y transformador por las verdades de la palabra de Dios. Exploraremos temas fundamentales, como la verdadera naturaleza de Jesús, el misterio de la Trinidad, el significado profético de los 1260 años, el solemne y justo juicio de Dios y la esperanza gloriosa en el regreso de Cristo. No importa tu experiencia previa, todos son bienvenidos a descubrir más sobre el carácter de Dios y su plan para la humanidad. Ven y fortalece tu fe con nosotros. Hola mis hermanos, como les venimos anunciando desde unos días para acá, hoy vamos a comenzar con nuestro primer tema de nuestro curso de la Escuela Bíblica. Y vamos a comenzar viendo principios para una correcta interpretación bíblica, ¿listo? Gran parte de este estudio y de estas diapositivas se basan en dos libros, Principios de Hermenéutica en un enfoque adventista de Frank M. Hassel y Principios de Interpretación Profética de Stephen Bohr. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Vamos a irlo viendo por, primero, qué ideas debo tener yo para poderme acercar a la Biblia. Segundo, qué pasos debo realizar durante el estudio de las Sagradas Escrituras. Tercero, qué pasos debo realizar para poder entender las revelaciones proféticas y qué tipos de profecías existen. Entonces, para comenzar tenemos que entender lo más fundamental de todo.
toda la escritura es inspirada por Dios, nos dice 2 Timoteo 3:16. Es decir, yo tengo que entender que las Sagradas Escrituras son una revelación de Dios, tengo que creerlo también. Y debo de entender entonces de que toda la Biblia es importante. No puedo excluir determinadas partes bajo mi propio criterio y bajo mi propio concepto porque sí. Y debo de entender de que toda la Biblia está interconectada entre sí. Es decir, como vamos a ver durante el desarrollo de este estudio, muchos símbolos, por ejemplo de Apocalipsis, de Daniel, formas de hablar y de decir, se describen y se entienden no a la luz del mismo texto, sino a la luz de otros textos donde se usa ese mismo símbolo o donde se usa esa misma forma de hablar o esa misma expresión. Sigue diciendo, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, las Sagradas Escrituras tienen un propósito de existir, y es para que nosotros podamos ser educados, para que podamos entender la voluntad de Dios y para que podamos ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Esa es la razón por la que también debemos estar muy pendientes en el estudio que le damos de las Sagradas Escrituras. Segundo, tenemos que entender de que Dios es un Dios infinito. Su capacidad de pensar, su capacidad de razonar y la realidad que Él ve y que Él conoce es tan grande que nosotros con nuestras mentes limitadas no la podemos entender. Esto nos lo dice nuestro hermano Frank Hassel en su libro Hermenéutica Bíblica en la página 54. Lo que venimos diciendo exige una actitud de humildad, siendo conscientes de nuestras propias deficiencias y recordando que nuestra propia experiencia puede ser demasiado limitada y nuestro círculo de lógica demasiado estrecho. Tenemos que entender de que nosotros no nos las sabemos todas y menos si estamos hablando de las Sagradas Escrituras. Desafortunadamente hay muchas personas que, a pesar de que nunca han leído y escasamente han escuchado hablar de un tema, creen que saben y pueden discutir absolutamente lo que quieran de esos temas. No funciona así con las Sagradas Escrituras. La humildad también es apropiada y una virtud interpretativa primordial. Esto es fundamental para que no nos acerquemos a las Escrituras creyendo que ya sabemos lo que van a decir, sino que nos acerquemos a ellas para de verdad entender y aprender lo que ellas quieren enseñar. Entonces, hay otras ideas que tenemos que creer para poder entender las Escrituras de forma correcta. Primero, tenemos que creer que Dios existe. Si yo no creo que Dios exista, no tiene ni siquiera sentido leer la Biblia. Segundo, debo creer que Dios es sobrenatural. La Biblia nos va a contar muchas cosas que escapan de la comprensión humana. La creación de 6 días, el diluvio y la multitud de milagros y hechos sobrenaturales que desafortunadamente no tienen explicación porque Dios tiene el poder de hacer lo que Él quiera y cuando quiere. Y esa es la mayor diferencia entre nosotros, seres finitos, y Dios, ser infinito. Porque desafortunadamente, por no entender esto y por no creer esto, existen muchos cristianos que piensan que la creación se puede explicar a través de la evolución y tratan de explicar cada uno de los milagros que existen en las Sagradas Escrituras, y no funciona así. Tercero, tenemos que entender de que Dios es un Dios eterno y no se limita a determinadas épocas simplemente. Él piensa y actúa a través del tiempo y el espacio. Él puede predecir el futuro, Él conoce el pasado, el presente, el futuro de cada una de las personas y cada uno de los eventos. Y esta es la razón por la que en las Sagradas Escrituras nosotros vamos a encontrar, de hecho el curso se basa en esto, en entender las profecías, entender a través de qué símbolos y cómo fue que Dios predijo todo el futuro de la humanidad. Dios, sin embargo, también es un Dios personal, ya que toda la Biblia revela cómo Dios ha intentado acercarse a la humanidad. Desde nuestra creación hasta después de nuestra caída, Dios siempre ha intentado establecer una comunión con la humanidad. Y la forma más certera
a través de la cual podemos conocer la voluntad de Dios es a través de la Biblia y de su revelación. Mucho más que a través de visiones, mucho más que a través de voces, mucho más que a través de sueños, es a través de las Sagradas Escrituras como Dios ha dejado plasmada su voluntad y plasmada toda la verdad que el hombre necesita para ser salvo. Cuarto principio, yo tengo que buscar personalmente de la Biblia. Miren lo que dice la hermana White en El conflicto de los siglos, parágrafos 528 a 584. Actualmente hay millares de personas que no pueden dar otra razón acerca de los puntos de fe que el hecho de que así les enseñaron sus mentores espirituales. Desafortunadamente entre los cristianos hay muchos que con el simple hecho de ir un sábado a escuchar un sermón y medio escuchar 3 versículos ahí leídos y medio explicados, piensan que ya tienen todo el conocimiento bíblico que necesitan para ser salvos y se equivocan demasiado. Hay muchas personas que piensan que simplemente escuchando o digiriendo la comida ya masticada de otros pueden llegar a tener todo el conocimiento y toda la relación con Dios que necesitan. Y no es así. Sigue ella diciendo, Dios nos ha dado su palabra para que conozcamos sus enseñanzas y sepamos por nosotros mismos lo que Él exige de nosotros. No basta tener buenas intenciones, no basta tampoco hacer lo que se cree justo, lo que los ministros dicen serlo. La salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las Santas Escrituras. Noten que ella deja muy en claro de que nuestra salvación depende en gran medida de cuánto escudriñemos las Santas Escrituras. ¿Por qué? Nosotros estamos llamados a tener una relación con Dios y la única forma certera a través de la cual nosotros podemos entender la voluntad de Dios, pues es a través de las Sagradas Escrituras. Ahí es donde vemos el carácter de Dios verdaderamente plasmado. Quinto principio, tengo que entender que lo que la Biblia no dice, no me lo tengo que inventar. Existen múltiples temas en los que la Biblia guarda silencio. Los argumentos del silencio son argumentos que no se derivan de lo que dice la Biblia, sino de lo que la Biblia no dice. Es decir, hay muchas personas que les gusta teorizar sobre cosas que no están escritas. Esos son los argumentos del silencio. Prácticamente son conjeturas. Y con las Sagradas Escrituras que quede algo claro, las conjeturas es perder el tiempo. Porque si Dios no lo dejó escrito ni revelado es porque sencillamente no lo retuvo suficientemente importante para nuestra salvación. Por ende, realizar conjeturas de todo lo que no está escrito en la Biblia y discutir sobre puntos de ese tipo no tiene ningún tipo de sentido. Sigue diciendo, es fácil tergiversar la escritura si buscamos lo que no dice en lugar de prestar atención a lo que realmente enseña. Entonces, esos son los principios básicos que yo debo tener claros para acercarme a leer la Biblia. Ahora, una vez que yo tengo esas ideas ya en mente, ¿cómo es que yo debo leer la Biblia? Lo primero, la Biblia no se lee de carrera. No es que yo me senté, me leí un parágrafo y ya quedé satisfecho para el resto de la semana y porque con ese parágrafo medio leído, entonces yo ya cumplí con mi deber. No funciona así. Para poder entender de forma correcta la Biblia tengo que dedicarle tiempo y tomarme el tiempo necesario. Miren lo que nos dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Noten de que Apocalipsis entonces nos hace un llamado, y el llamado es a leer y a entender, no a leer de carrera y decir ya terminé. Ese es el principio, o no decir, no, es que leí, no entendí, entonces no voy a buscar qué puede llegar a significar. Ese tampoco es la idea. Porque la orden es el que lea, entienda. Segundo, antes de leer las Sagradas Escrituras, yo debo orar. ¿Por qué? Dijimos y vimos de que la Sagrada Escritura es inspirada por Dios. Por ende, ¿cómo puedo yo entender la inspiración divina si no es a través de la ayuda de Dios? Entonces es una muy buena práctica y en realidad es fundamental que yo no lea la Biblia porque sí, porque desafortunadamente nosotros los seres humanos muchas veces tendemos a entender lo que nosotros nos gustaría que dijera la Biblia. Y tristemente así no es en la mayoría de casos. Entonces necesitamos pedir la dirección del Espíritu Santo para entender correctamente la palabra de Dios. Tercero, si no entiendo un texto, vuelvo y lo leo
y vuelvo y busco y sigo leyendo, y la repetición es la base para entender correctamente las escrituras y su memorización. Muchas veces memorizar, leer un texto, volverlo a leer, nos ayuda a entenderlo mejor. Además de que memorizando y repitiendo varias partes de la Biblia, pues me es más fácil conectar porciones de ella entre sí. Es por eso que es fundamental la repetición en la Biblia. Cuarto, desafortunadamente, y esta es una realidad que muchos no tienen en cuenta, las Sagradas Escrituras no se escribieron en español, sino que se escribieron en otros idiomas, cuál es hebreo, en algunos casos arameo y en algunos casos griego. Y desafortunadamente, así como nosotros cuando leemos un lenguaje extraño, un lenguaje nuevo, muchas veces no entendemos todos los matices y los colores de las palabras, pues así mismo pasa con las escrituras. Y muchas veces los traductores, que cumplen su tarea y lo hacen lo mejor que pueden, pues no logran plasmar todos los significados y colores que puede llegar a tener una palabra en un determinado texto. Miren lo que nos aconseja aquí Frank Hassel. No hay que contentarse con las traducciones existentes, sino ofrecer una interpretación propia. Los términos en las lenguas originales pueden tener un sentido más amplio o más limitado que en la lengua de llegada o la lengua traducida. La gramática y la sintaxis pueden ofrecer opciones que se pierden en el proceso de traducción. Entonces es muy importante y muy buena práctica que cuando deseemos entender un texto de forma más clara, busquemos por internet. Existe una aplicación que se llama Logos Calogos, que es un interlineado, y te muestra los significados más amplios de las palabras originales en las cuales fue escrito ese determinado texto. Entonces es muy útil para poderlo entender. Y también es muy útil porque hay otro problema. Muchas veces los traductores, cuando realizan el proceso de traducción, plasman dentro de los textos sus creencias preconcebidas. Es la razón por la cual en muchas ocasiones nosotros vamos a encontrar textos difíciles de interpretar, pero que basta simplemente irse al original y lo entenderemos perfectamente. En resumen, es buena práctica para entender correctamente un texto ir al significado etimológico del texto mismo, a su significado original. Es muy importante. Quinto, investigar el contexto. Entonces hay dos tipos de contextos, histórico y literario. El histórico tiene que ver con toda la cultura y el cuadro político en el cual se desarrolló ese determinado evento. Entonces, por ejemplo, hay muchas frases dentro de la Biblia que las podemos entender bajo una óptica de su cultura. Las funciones de los pastores, por ejemplo. Entonces, cuando se habla de un pastor en la Biblia, pues tenemos que entender y hacernos proyectarnos a la imagen del pastor antiguo. Cuando hablamos de los sembradores, de todo eso, tenemos que proyectarnos a ese tiempo. En algunas formas de decir que pueden que hoy en día puedan parecer ofensivas, pero en ese tiempo no lo eran. Algunas leyes en el Pentateuco, por ejemplo, las leyes sobre los leprosos, leyes sanitarias, debemos entender de que no todo se aplica para hoy en día porque dependía de la cultura en la cual fue dicho y realizado ese evento. Segundo, el literario. Entonces, el contexto literario es sencillamente los versículos que están antes y después del texto que estoy leyendo. Muchas veces es el capítulo, muchas veces el contexto que debo leerme es el libro o la epístola. Entonces es buena práctica entender los contextos. Sexto, investigar el texto o pasaje. Muchas veces el contexto mismo no va a ser tan útil para entender lo que estoy leyendo. Y porque algunas ocasiones se usan determinadas frases, determinadas formas de decir, que solo se explican en otros libros de esa misma época en la Biblia. Ese es el caso en algunas expresiones de Pedro y de Pablo, o del mismo Jesús, en donde nosotros las entendemos bajo la óptica de las otras epístolas y los otros libros que fueron escritos en esa misma época por sus apóstoles. Entonces, es buena práctica buscar un texto, una determinada forma de decir, un determinado principio en el resto de la Biblia.
Eso es fundamental. Ahora, tenemos que entender de que es a través del contexto que se definen muchos significados en la Biblia. Por ejemplo, un león, según el contexto, puede ser el león de la tribu de Judá, que es Jesús, el león de Babilonia, o puede ser el león rugiente, que puede ser Satanás. Entonces vean que tenemos un mismo símbolo que significa tres cosas diferentes según su contexto. Las estrellas pueden ser ángeles del cielo, demonios o inclusive personas. Depende del contexto en el que se esté leyendo. Las aguas pueden ser muchedumbres o pueden ser también aguas vivas de doctrina. Entonces, nuevamente, el contexto es aquel que define qué significa un determinado símbolo o un determinado versículo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque desafortunadamente hay muchos que piensan que el león siempre va a significar Satanás, y cuando leen el león de la tribu de Judá pues van a leer, no, este es Satanás, y no es así. Hay muchos que piensan que cuando se habla de hijo de Dios, entonces está hablando siempre de ángeles, y tampoco es así. Y entonces comienzan a interpretar y a inventarse historias basadas en libros apócrifos de cómo los ángeles descendieron al mundo y copularon con las mujeres, cuando Jesús mismo dice que los ángeles no se dan en casamiento ni se reproducen. Séptimo, una vez que yo ya hice todo lo que le hemos venido diciendo y ya aclaré el significado de lo que estoy leyendo, pues tengo que estar pendiente de que lo que yo acabo de interpretar no contradiga el resto de la Biblia. Que yo no diga, no, es que como David mató a los filisteos, entonces es lícito matar y yo pudiera matar a quien quiera. Porque eso va en contra del mandamiento que dice no matarás. Entonces yo debo de entender que lo que yo estoy interpretando debe armonizar con el resto de la Biblia. Si no armoniza con el resto de la Biblia, no sirve. Estoy mal. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice. ¿Por qué? Porque la Biblia toda es una misma inspiración. Entonces, para que mi interpretación sea sólida, debe estar en armonía con toda la Biblia. Y por último, de nada sirve leer e interpretar si yo no aplico para mi vida. Tengo que entonces buscar una aplicación a través de la cual yo pueda realizar y ser el ejemplo vivo de lo que estoy leyendo. Me guste o no me guste, debo hacerlo. Ahora, no es bueno que si la Biblia dice no matarás y a mí me gusta matar, entonces yo le hago decir a la Biblia que está bien matar o la justifico en determinados aspectos para justificar mi propio mal. La Biblia no se basa en nuestros deseos. La Biblia se basa en lo que es justo. Si Dios dice que tienes que hacer algo, lo tienes que hacer, te guste o no. Sin embargo, como pueden ver ahí, si no entiendo algo, lo busco. Muchas veces, a pesar de realizar todas las buenas prácticas posibles, no vamos a entender nada de lo que estamos leyendo. Y aquí es donde llega el problema, porque hay muchos hermanos y muchos cristianos que cuando no entienden un texto se bloquean y se quedan bracicruzados. Así no funciona. Especialmente dentro de la iglesia adventista tenemos mucho material para entender la escritura. Nosotros los adventistas creemos en los escritos de la hermana White y ella hace muchos comentarios, explica muchos aspectos de las Sagradas Escrituras. Por ende es bueno buscar dentro de la hermana White lo que ella dice. Segundo, existen pastores, existen ancianos, existen libros, fuentes de información confiables en las cuales podemos ir a buscar y a preguntar determinados textos. Una herramienta muy útil es el comentario bíblico adventista. Debemos buscar información. Nuevamente, recuerden el mandamiento. Debemos leer y entender las palabras que están escritas en este libro. Entonces, esas son las buenas prácticas y qué debemos hacer para leer la Biblia. ¿Qué debemos creer antes de leer la Biblia? ¿Y qué pasos debo seguir para poder entender lo que está escrito? Ahora, con la profecía, sin embargo, la cosa es un poquito diferente porque es un estudio particular. La Biblia normalmente cuenta historias, anécdotas de las cuales sacar una enseñanza. Las profecías no son así.
Las profecías no son historias cualquiera, son predicciones del futuro o de cosas que van a suceder. Y tenemos 3 tipos de profecías principalmente. En realidad hay muchos que pueden sacar más, otros menos, pero pues principalmente son 3. Profecías clásicas, profecías escatológicas y profecías apocalípticas. Entonces, ¿qué es una profecía clásica? Las profecías clásicas, primero, son profecías locales, es decir, cuando Jeremías le decía a Jerusalén que si no se arrepentían iban a ser llevados cautivos por el rey de Babilonia, eso es una profecía local que se aplicaba solamente a la ciudad de Jerusalén. Entonces son específicas para un pueblo y para una determinada circunstancia. Y segundo, son mensajes directos de Jehová, son claros. Jeremías o Isaías en sus textos, en sus profecías clásicas, ellos la dejaban muy en claro. Si Jerusalén o Israel no se arrepienten, van a ser destruidos. Y así fue. Sin tanto rodeo, sin tanta imagen o sin tanto símbolo. Ahora, son profecías condicionales. La profecía, nuevamente, Jeremías le decía a Jerusalén, si no se arrepienten, van a ser llevados cautivos. Es decir, si ellos se arrepentían, si dejaban de adorar otros dioses, si comenzaban otra vez a guardar el sábado, y hacían lo que era justo, Dios los iba a perdonar y no iban a ser castigados. Pero si continuaban en su maldad, pues los iba a castigar. Deuteronomio 28 es otra profecía clásica. Las bendiciones y los castigos son condicionales. Dios le decía al pueblo, si usted hace lo correcto, yo lo voy a bendecir. Si usted hace lo incorrecto, pues lo voy a castigar en estas formas. Entonces, las profecías clásicas siempre son condicionales. ¿En dónde se encuentran? En Isaías, en Jeremías, en Ezequiel y en los profetas menores. Luego tenemos las profecías escatológicas. Las profecías escatológicas tienen que ver con los desarrollos de la venida de Cristo. No se confunden con las proféticas, con las apocalípticas. ¿Por qué? Las escatológicas primero hablan exclusivamente de la venida de Cristo o de un fin, del final de algo. Segundo, no tienen imágenes, no son muy simbólicas, ¿ok? Son muy claras, son como las profecías clásicas, son muy directas. Ejemplo de eso lo tenemos en Mateo 24. En Mateo 24 Jesús da una profecía escatológica muy grande inherente a las señales del fin, a la destrucción de Jerusalén y a su segunda venida. Y son sin símbolos, son muy sencillas de entender. Pablo en Tesalonicenses, hablando de la venida de Cristo, cuando hablaba de cuando Él iba a venir y los muertos en Cristo resucitarán y seremos arrebatados juntamente con Él, esas son profecías escatológicas. ¿Listo? Son profecías que hablan de la primera o segunda venida de Cristo y carecen de símbolos o imágenes. Y luego tenemos las profecías apocalípticas, que son las que van a abarcar la mayoría de nuestro curso. Entonces, primero, son profecías que abarcan grandes periodos de historia. Ejemplo, Daniel 2, la historia de la estatua, abarca desde Babilonia, que estamos hablando del 605 a.C., hasta el final del mundo. Estamos hablando de muchísimos siglos, de milenios. Apocalipsis cuenta toda la historia de la cristiandad hasta el fin del mundo. Segundo, son casi que exclusivamente imágenes y símbolos. Por ejemplo, estatua de Daniel, son 5 metales, símbolos que representan cada uno un reino. Daniel 7 son bestias, nuevamente símbolos. Daniel 8 son un carnero y un macho cabrío, nuevamente símbolos. Lo que es Apocalipsis, prácticamente todo Apocalipsis está lleno de símbolos e imágenes. Todos esos hacen parte de profecías apocalípticas. Deben ser interpretados. Tercero, estas profecías no son condicionales, es decir, no es que en Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y luego de ahí para adelante, esas son profecías, son cosas que se tienen que cumplir sí o sí. Esto no es que dependía de los pueblos, no es que si Babilonia hubiese sido fiel, entonces hubiese durado hasta el fin, no. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que son eventos que son guiados bajo directa dirección de Dios. Son predicciones que se van a cumplir sí o sí, indiferentemente de lo que ocurra dentro de la humanidad. Cuarto, al ser predicciones tan definidas, tienen un solo cumplimiento, porque son eventos claros. Y le diría yo quinto, son historicistas. Es decir, si Dios trata de revelar el futuro, Dios no hace brincos ni deja partes sin contar. Dios no dice, no, es que esto ocurrió antes de Cristo y 1000 años después sigo con el relato profético. Así no funciona. Dios no deja a su pueblo sin profecía jamás. ¿Qué debo hacer para entender, para estudiar las profecías apocalípticas? Primero,
debo de orar. Si es difícil entender partes de la Biblia, que son historias, con mucha más veras va a ser difícil entender los símbolos de Apocalipsis y de Daniel si yo no oro y pido a la dirección de Dios. Segundo, todo lo que yo interprete o entienda de las Sagradas Escrituras tiene que ser explicado por ellas. Es decir, todos los símbolos dentro de la Biblia se deben de explicar por la misma Biblia. Todo lo que yo interprete en los símbolos bíblicos es la Biblia la que me debe decir esto significa tal cosa. No son similitudes en la historia, no son ideas mías, no son libros externos de quién sabe quién lo que me debe dar la interpretación de un símbolo. Es la misma Biblia. Ahora, cada profecía tiene su propia estructura. Los libros, inclusive apocalípticos, tienen determinadas estructuras. Incluso en el caso de Daniel, tienen partes escritas en diferente idioma. Mire lo que nos dice aquí Frank Hassel. Cada profecía tiene enfoque propio y las visiones posteriores amplían y explican mejor las anteriores. Entonces, yo debo de entender cómo es la estructura de un libro para poder entender qué me está queriendo decir esa profecía. Por ejemplo, yo sé que las 7 iglesias son 7 periodos. Luego sé que siguen 7 sellos que son paralelos a esas 7 iglesias. Por ende, las 7 trompetas, que vemos que es una serie de 7, pues va a tener la misma estructura. ¿Por qué es importante entender esto? Porque hay muchas partes en la profecía apocalíptica que pareciera que repitieran el mismo evento 3 veces. Entonces, por ejemplo, en Apocalipsis se repite el sellamiento de los 144,000 2 veces más la redención como otras 3. No es que Jesús haya venido 3 veces o haya realizado 3 juicios. Simplemente es Apocalipsis repitiendo lo mismo bajo otra luz o otro tipo de perspectiva. Y muchas veces, muchísimas veces, lo que nos dice Apocalipsis lo entendemos en Daniel y viceversa, porque debemos entender esto. En las profecías apocalípticas, Daniel y Apocalipsis son un solo cuerpo. ¿Listo? Hacen parte de una misma estructura prácticamente. Entonces, ¿cómo es que yo busco e interpreto un símbolo? Cuando yo leo un símbolo que no entiendo, pues tengo que mirar si el mismo pasaje ahí mismo me dice qué significa. Por ejemplo, en el caso de los montes, ahí mismo lo dice en Apocalipsis 17. Cuando dice que se sienta sobre 7 montes, más adelantico te va a decir que los 7 montes, pues que las 7 cabezas, son 7 montes en los cuales se sienta la mujer. O en Daniel 7, cuando te muestra las bestias y entonces luego te dice, no, es que las bestias son reinos. O Daniel 2, que te muestra los 5 metales y dice, no, es que cada metal es un reino. Entonces muchas veces es el mismo texto el que te proporciona el significado del símbolo. Segundo, si el mismo contexto del mismo capítulo no me dice ¿qué significa eso? Pues busco en el resto del libro a ver si me lo explica, a ver si se usa esa misma forma de decir o ese mismo símbolo. Si no lo encuentro, pues cojo una concordancia y busco ese símbolo en el resto de la Biblia. Normalmente, todos los símbolos dentro de la Biblia tienen su explicación. En este curso lo vamos a ver. La Biblia dice el significado de cada uno de los símbolos que ella misma usa. Y la mayoría de veces están en otros libros o en otros partes de ella. Sin embargo, también es muy útil entender y buscar documentos históricos de la época. Esto lo vamos a ver y vamos a practicarlo en algunas partes, sobre todo porque es importante entender qué ideas tenían ellos cuando hablaban de un determinado símbolo. Y por último, una vez que yo interpreto el símbolo o tengo varios significados para ello, porque por ejemplo, nuevamente, el león puede significar varias cosas, tengo que escoger el símbolo que encaje mejor en ese momento. Y una vez que yo tenga la interpretación profética, pues tengo que buscar el evento histórico que se encaje mejor para ese momento. Noten que no es el contrario, no es la historia la que interpreta la Biblia, es la Biblia la que hace que la historia encaje. Esto lo digo porque es muy importante y porque muchos cometen ese error. Muchos cometen el error de creer que es la historia la que interpreta la Biblia y entonces aplican símbolos bíblicos
simplemente leyendo en la historia, y no es así. Quinto, Daniel y Apocalipsis hablan, y en realidad toda la Sagrada Escritura es cristocéntrica. Sin Cristo, sin su venida, sin su victoria y sin nada de Jesús, nada de las Sagradas Escrituras tiene sentido. Y esto es fundamental, porque muchas veces podemos centrarnos tanto en interpretar símbolos que se nos olvida a quién está apuntando todo. Entonces esa es la forma correcta en la que yo debo interpretar un símbolo. Y lo más sorprendente es que la mayoría, todos los adventistas estamos, y la mayoría de intérpretes bíblicos estamos de acuerdo en esta forma de interpretar la Biblia. ¿Cuál es el problema? Que se les olvida muchas veces aplicarlo en muchas partes y comienzan a interpretarla en formas que la Biblia no dice. Eso lo vamos a ir aclarando mientras vamos desarrollando el curso con ejemplos más claros. Sin embargo, hay un pequeño problema, y es que muchas veces nosotros, los que interpretamos y nos gusta estudiar profecía, pues somos también muy escandalosos, y entonces vemos y pensamos que cualquier evento en las noticias y en los eventos odiernos y actuales pueden llegar a ser cumplimientos de todas las profecías habidas y por haber, y eso es un grande error. No significa que no debemos estar pendientes de los eventos, no significa que los eventos de por sí no sean importantes, significa que yo debo estar muy pendiente en lo que digo. La Iglesia Adventista en especial tiene algunas fallas en eso. Entonces, debemos estar muy pendientes con lo que decimos y no dejarnos llevar por el ímpetu o la emoción del momento. Recordemos, no debemos acercarnos a llegar a ser fanáticos, porque es la razón por la cual muchas personas llegan a odiar y a detestar la profecía bíblica, porque piensan que los va a volver locos. Ahora, esto va para sobre todo los adventistas. La Iglesia Adventista y nosotros tenemos un mensaje especial para dar, y tenemos determinadas creencias 100% bíblicas que desafortunadamente el resto del mundo cristiano no aplica, ni cree y aún desprecia. Por ende, hay muchas ocasiones en los que los textos van a ser sumamente difíciles de entender. Y desafortunadamente dentro de nuestra iglesia existen malas prácticas y existe una mala costumbre de pensar y tomar ideas de otras iglesias, readaptarlas en un contexto adventista y decir de que esa es la interpretación de ese texto. Entonces, siempre que yo confío mi interpretación y mis creencias a otras iglesias cuyas creencias están mal, porque creen en la inmortalidad del alma, porque tienen métodos erróneos de estudio profético, porque son futuristas o preteristas, yo voy a errar. Toda la interpretación que nosotros debemos dar debe ser a través de un escrito está, no a través de lo que otras iglesias digan. No significa que las otras iglesias no puedan decir cosas útiles o que estén erradas en todos los aspectos de las doctrinas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, sin embargo, de que no debemos basar toda nuestra creencia y toda nuestra interpretación en lo que las otras iglesias han dicho respecto a ese mismo texto. Y por último, es muy útil como adventistas que usemos el espíritu de profecía. Una vez de que yo ya busqué en la Biblia y no entendí, una vez de que, mejor dicho, busqué y rebusqué, o una vez que ya tengo inclusive la interpretación respecto a ese texto, es bueno y prudente ir a los escritos de la hermana White, en internet, en la página de la casa White. Allí uno puede sencillamente buscar por palabras, inclusive si existen esas palabras dentro de los textos de la hermana White, y ver qué escribió ella al respecto. Esto nos lo dice el pastor Esteban Borin, Principios de Interpretación Profética, página 519-520. Busquen el índice de versículos para ver si Elena White comentó sobre el versículo o pasaje que está estudiando. Si Elena White no comenta sobre el versículo que está estudiando, mire a ver si comenta sobre los versículos que vienen antes y después, porque esto le ayudará a entender lo que está estudiando. Haga una búsqueda de palabras a ver si ella hace alusión en sus escritos a esas palabras. Si ella no cita los versículos ni hace alusión al lenguaje, busque los paralelos temáticos entre lo que dice la Biblia y lo que dice Elena White. Se van a dar cuenta que haciendo este proceso, si ustedes hicieron una correcta interpretación bíblica y no se alejaron del escrito está, se van a dar cuenta de que la hermana White va a coincidir con ustedes en todos los aspectos. Y lo único que va a hacer es ampliar un poco más la visión.
Esto es fundamental que lo entendamos. Y con esto hemos terminado este curso. El próximo lo subiré en unos días. Aquí les dejaré en el video el enlace del siguiente tema.